Muy buenos días y bienvenidos a todos a esta tercera webinar que hemos preparado desde Vericat Formación y que va a tratar sobre la elevación de seno maxilar. Me gustaría aprovechar, hacer un pequeño inciso para hacer una mención a la prórroga del estado de confinamiento, del estado de alarma que se aprobó ayer hasta el día 9 de mayo. Desearos o daros muchos ánimos desde Vericat Formación. Esperamos que esto pase muy rápido y que pronto volvamos a estar todos juntos y retomemos esta rutina que tanto anhelamos actualmente. Eh, Yendo al tema que nos incumbe, hoy voy a ser nuevamente moderador de la webinar, de esta sesión de webinar, que como hemos dicho va a tratar sobre la elevación del seno maxilar y que va a impartir el doctor Giovanni Di Franco. El doctor Giovanni Di Franco es profesor del máster en implantología de nuestro centro. A su vez es profesor del curso intensivo de elevación de seno maxilar y es uno de los doctores que ha participado en el programa profesional avanzado que impartimos desde Vericat Formación y que es un programa de especialización en cirugía e implantología al más alto nivel. Recordaros nuevamente que cualquier pregunta que tengáis la podéis trasladar a través de las herramientas de la webinar. Y sin más, vamos a conectar con el doctor Giovanni. Buongiorno, doctore. Hola, ¿me veis? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se Buenos encuentra? días. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, pasando la cuarentena, alternando entre películas y webinares, pero bueno, ya creo que queda poco, ¿vale? Poco a poco lo pasaremos. Muy bien. Bueno, tenemos muchas ganas de ver tu presentación. Muy Adelante. bien. Vale, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar conmigo conectados aquí en este webinar, que es el tercer webinar que os damos desde Vericat Formación para, digamos, aliviaros de alguna forma lo que es vuestra cuarentena, ¿no? Así que, nada, yo os voy a hablar de elevación de seno maxilar, más bien de una evidencia clínica hace los 20 años. Es decir, os voy a transmitir tips esenciales y conceptos claves a tener en cuenta a la hora de realizar, por ejemplo, una elevación de seno maxilar en vuestras consultas, ¿no? Entonces, os voy a dar antes un recordatorio anatómico, luego vamos a ver la técnica y luego voy a comentar un caso que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante y luego más adelante vais a descubrir el porqué. Así que, nada, empezamos, bueno, con el seno maxilar. Sabemos que es una cavidad hueca, llena de aire, que se encuentra localizada en la parte media y lateral del seno maxilar, perdón, del cráneo facial, y que tiene unos límites bien definidos, ¿vale? De hecho, en su parte superior encontramos el suelo de las órbitas, en su parte media la pared lateral de las fosas nasales, la parte inferior el proceso alveolar de los dientes y en la parte lateral la pared lateral del seno maxilar, que es la parte que más vamos a tratar a la hora de realizar una cirugía con técnica abierta de elevación de seno maxilar. También podéis ver que en parte contacta con lo que es el hueso cigomático. Así que, nada, como sabéis, la función principal de lo que es el seno maxilar es la de producir moco, ¿vale? Sabemos, ya tenéis la foto y os podéis fijar que, bueno, el seno maxilar está tapizado por su interior por una membrana muy finita, que es la membrana de Schneider, y que, bueno, en literatura se describe que puede tener una anchura entre unos 0,3 y 0,8 milímetros, dependiendo del paciente o de las patologías previas sinusales que haya podido tener. Así que sabemos que el seno maxilar, pues se produce moco en el seno maxilar gracias a unas glándulas y todo ello está pues recubierto por un epitelio respiratorio, que es un epitelio histológicamente llamado epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿vale? Entonces, al producir este moco gracias a los cilios del epitelio, lo que se hará, se producirá el vaciamiento fisiológico del seno maxilar gracias a un pequeño orificio que se encontrará en esta parte, más o menos, que es el ostium, y lo que va a hacer es conectar la pared, el seno maxilar con las fosas nasales. También, pero sabemos que en literatura hay descritas otras alternativas, ¿no? Como hipótesis de funciones de seno maxilar. Así que os he puesto aquí unas cuantas, por ejemplo, funge de caja de resonancia de la voz cuando estamos hablando, o incluso a la hora de masticar, puede fungir de amortiguación, ¿no?
Por su localización, al encontrarse pues, en esta zona, lo que hace es separar lo que son las órbitas y la cavidad oral por si estamos pues, ingiriendo algún alimento muy caliente, por ejemplo. Y otra cosa importante es que lo que hace es va a producir un balanceado de la humedad. Es decir, cuando nosotros vamos a expirar, ¿vale? Lo que hace es va a bajar el contenido acuoso, mientras que cuando inspiramos va a subir lo que es la cantidad de agua y la humedad en nuestro seno maxilar. Así que realmente sabéis, el seno maxilar es una parte de nuestro cuerpo que es súper revascularizada. Y de hecho aquí os he puesto una foto en 3D, una imagen en 3D, para que os deis cuenta más o menos de lo que es toda la vascularización del cráneo, ¿no? Aunque nosotros al realizar esta técnica nos vamos a ceñir más, vamos a hablar más de lo que es la arteria alveolar superior posterior, que por su localización, digamos, nos interesa más en el caso de este tipo de técnica. Así que veis en esta foto, pues, dónde pasa, dónde puede pasar la arteria maxilar, que es la pared lateral del seno maxilar, y que sabemos que por su localización, el seno maxilar pues muchas veces nos puede producir dudas o problemas a la hora de ir a rehabilitar una porción superior y posterior del maxilar. Así que por su localización nosotros lo que hacemos muchas veces en nuestro centro es pues, buscar alternativas, ¿no? y ver un poquito las diferentes opciones que tenemos. Aquí, por ejemplo, os he propuesto unos implantes angulados. En este caso están angulados por delante de la pared anterior del seno maxilar para evitar lo que es una elevación, por ejemplo. En otros casos los podemos angular en otra dirección, por ejemplo, en el caso en que un paciente presenta una apófisis palatina del maxilar. En este caso, por ejemplo, veis una neumatización importante del seno y que realmente deberíamos de ir a colocar pues, un implantito muy corto o hacer una elevación, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros nos fijamos, tenemos esta parte que es una zona muy buena donde podremos ir a colocar nuestro implante evitando pues una técnica más invasiva. Y los implantes angulados por excelencia y que nosotros estamos acostumbrados a ver, perdón, son los implantes pterigoideos, que son implantes algo especiales, igual por su colocación tan posterior en el maxilar superior. Y son implantes que bueno, se colocan por detrás del seno maxilar, pasamos varias zonas anatómicas como la tuberosidad del maxilar, hasta ir a anclarnos en una zona próxima a la apófisis pterigoidea del maxilar. Así que otros angulados, por ejemplo, otros implantes angulados que tenemos son los implantes cigomáticos, ¿no? Como explicó el otro día el doctor Bericat. Nosotros en nuestro centro, si tenemos casos de atrofia maxilar severa, que por ejemplo neumatización del seno que puede llegar hasta posición de caninos, lo que vamos a hacer es probablemente rehabilitarlo con los implantes cigomáticos en lugar de realizar una elevación bilateral muy grande. Y bien, pero están casos en los cuales no podemos tener alternativas, ¿no? Y no nos queda otra opción de realizar una elevación del seno maxilar. Y bueno, por mi parte, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, bueno, y cuando acabé y empecé a realizar estos tipos de cirugías, las cosas que más me asustaba al principio eran dos. Era la perforación de la membrana, ¿vale? Y encontrarme, por ejemplo, con una arteria. Y por esa razón hoy os he querido poner, digamos, dos localizaciones típicas de la arteria maxilar que, bueno, os podía servir de ayuda a lo largo, pues, de vuestra vida o cuando realicéis alguna cirugía en vuestras consultas, ¿no? Así que en este caso encontramos una arteria intraósea y lo que hacemos es hacer un buen análisis radiográfico, es decir, vamos a ver radiográficamente el 3D y vamos a apreciar en esta zona que tenemos pues la arteria. Estas imágenes radiográficas no coinciden con las imágenes clínicas, os los he puesto más que nada porque se ve muy bien definida lo que es la arteria. Y lo que realizamos en este tipo de seno, pues hacemos una ventana lateral normal, percibimos que estamos probablemente cerca de lo que es la arteria y entonces realizamos y acabamos nuestra elevación en la parte inferior de la arteria sin tener ninguna complicación intraoperatoria de relevancia. Perdón. Así que otro tipo de localización es la arteria intrasinusal, ¿vale?
que, pues como podéis ver en la radiografía, es bastante más difícil de apreciar y de hecho, ¿por qué? Porque está muchas veces pegadita a lo que es la membrana de Schneider. En algunos casos lo que se hace se deja pegada a la membrana y en otros casos lo que hacemos es despegarla. Por ejemplo, en este caso se despegó para dejar más flexibilidad a lo que es la membrana, ¿no? Así que veréis, en mi presentación os estoy hablando mayoritariamente de una técnica, que es la técnica abierta, es la técnica de ventana lateral. Un segundín. Es la técnica de ventana lateral o técnica abierta y nosotros pues elegimos en la mayoría de los casos usar esta técnica porque pues no nos da ningún tipo de limitación. Es decir, podemos realizar esta técnica en cualquier tipo de atrofia maxilar. Al mismo tiempo, realizando la ventana lateral, estamos, digamos, todo el rato comprobando que la membrana esté intacta y, sobre todo, podemos generar pues, elevaciones del tamaño que necesitamos, ¿no? De alguna forma, esto lo que hacemos con la técnica abierta en la técnica cerrada no se puede realizar, porque sabemos que para realizar la segunda técnica necesitamos un mínimo de altura ósea, podemos conseguir unas elevaciones reducidas o no tan grandes como la que podríamos necesitar, por ejemplo, y que claramente no estamos comprobando la integridad de nuestra membrana. Así que solo nos daríamos cuenta que hemos perforado en una radiografía, por ejemplo, postoperatoria. Claramente tiene muchas más ventajas con respecto a lo que es el postoperatorio. Al no abrir nada de colgajo en la técnica cerrada, el postoperatorio del paciente será mucho mejor porque es una técnica mucho menos invasiva. Con respecto a la técnica de ventana lateral, que al ser más invasiva, obviamente pues tiene más morbilidad postoperatoria y que sobre todo lo que se necesita es más experiencia por parte del profesional a la hora de realizar un tipo de técnica así, más que nada por el riesgo de complicaciones que podemos tener, tanto intraoperatorias como postoperatorias. Así que bien, aquí os he puesto el caso, ¿vale? Vamos a ver, bueno, es un paciente joven con una ausencia de la pieza del 26, ya le habían extraído el diente desde hace 1 año y medio más o menos. Como veis, a pesar de la magnificación de la ortopantomografía, tenemos bueno, una buena calidad ósea y una buena cantidad, por lo menos aparentemente, ¿no? Pero cuando vamos a realizar nuestro análisis en 3D, nuestra radiografía, nuestro TAC, lo que vemos es pues, una escasa cantidad de hueso, como máximo unos 4 milímetros en su parte más alta. Vemos que el seno no presenta ningún tipo de ocupación y ningún tipo de patología sinusal, pero lo que tenemos que tener mucho en cuenta es lo que os he dicho antes. Si os fijáis aquí, veis algo que puede parecer pues, una arteria. De hecho, os he puesto los cortes posteriores a lo de la elevación de seno más que nada porque se aprecia mejor, ¿no? En esta zona, de hecho, lo podéis apreciar mucho mejor. Entonces, aquí muchas veces, bueno, pasó que el año pasado los doctores del curso que impartimos, el curso intensivo de elevaciones de senos, me preguntaron, bueno, y si tenemos un caso así, una muy buena pregunta, si tenemos un caso así, ¿por qué en este caso no realizamos, por ejemplo, una ventana más alta, ¿vale? Para huir, entre comillas, de lo que es la arteria. Es muy buena alternativa, en muchos casos se puede realizar esta técnica, pero en este caso yo no consideré adecuado realizarlo así porque hubiese sido mucho más engorroso para mí, mucho más difícil ir a producir todo lo que es el despegamiento hasta la pared palatina del seno maxilar, ¿vale? Así que nada, vamos con las fotos intraoperatorias. Nosotros de protocolo en el grupo Vericat, cuando realizamos estos tipos de cirugías, lo que hacemos es anestesia tanto vestibular como palatina, más o menos con 2 dientes de margen, ¿vale? A la zona a tratar. Y en este caso lo que hacemos, bueno, cuando realizamos elevaciones en la mayoría de casos, realizamos 2 descargas, una mesial y otra distal, bien abiertas para no cortar la vascularización. Entonces, vamos a ver cómo haríamos nuestra incisión, ¿no? Realizaríamos nuestra descarga, ¿vale? Y luego vamos a hacer una modificación en palo de hockey, ¿vale? Metiéndonos en lo que es incisión intrasurcular y luego crestal. Y al mismo tiempo vamos a realizar misma intervención en la parte posterior, ¿vale? Un segundín.
¿Vale? Ahí. Aquí estamos. Entonces, vamos a acabar la incisión conectándonos con la incisión anterior. Y siempre, tanto la incisión como lo que es el despegamiento, acordaros que tiene que ser a espesor total, ¿vale? Una incisión firme contra hueso, ¿vale? Para no dejar nada de tejido de periósteo pegadito a lo que es el hueso. Y nos deberíamos de encontrar con una situación más o menos similar a esta, ¿vale? Esta es la pared lateral del seno maxilar. Como podéis ver, es una zona bien vascularizada. Y sobre todo, esta es la zona donde nosotros lo que hacemos es vamos a coger nuestro hueso autólogo, nuestro injerto autólogo. Muchas veces, como en este caso, os encontraréis con paredes del seno maxilar muy finitas. Entonces, cuando vais a recoger hueso, lo que pasa es que se os va a transparentar la membrana. Entonces, como alternativas que yo os propongo o que tenemos para recoger hueso autólogo, es, en este caso yo me fui más hacia la zona posterior del maxilar, pero tenemos, por ejemplo, zonas como la eminencia canina, por ejemplo, que es una zona muy buena, o otra, por ejemplo, como la rama mandibular. Y de la rama mandibular os quería hacer un pequeño inciso, ya que, por ejemplo, en la elevación de seno maxilar, si vamos a recoger hueso en la rama mandibular, lo que tendremos a pensar que son dos campos operatorios en el mismo paciente. Así que, bueno, es importante, yo creo que, bueno, avisar al paciente que va a tener dos zonas que le podrían molestar en lugar de una, ¿vale? Bien, una vez que tengamos esto, vamos a mezclar, no sé por qué pasa esto, pero bueno, vamos a mezclar lo que es el hueso autólogo con el hueso bovino. Hay muchas escuelas, muchas corrientes que usan, por ejemplo, el 100% de hueso autólogo, el 60 y el 40. Nosotros en nuestro centro estamos acostumbrados a usar el 50% de hueso autólogo con 50% de hueso bovino, realmente por una razón, ¿no? Porque el hueso autólogo lo que nos da es factor de osteogénesis, se va a crear hueso y sin embargo el hueso heterólogo lo que nos va a dar es espesor, ¿no? Entonces, nuestras elevaciones estamos bastante seguros que, pues, o esperemos que duran mucho. Más que nada porque se ha visto en la literatura, aunque si el gold standard de estos años es colocar el 100% de hueso autólogo, se ha visto que con el pasar del tiempo pues tenemos una cierta reabsorción de este hueso, ¿vale? Entonces, una vez realizado esto, vamos a dibujar vamos a dejar unos milímetros de margen con respecto a lo que es el... Esperar, que estoy teniendo unos problemas en la presentación, que no va. Vale. Vamos a dejar unos milímetros de margen con respecto a la parte más inferior de nuestra ventana lateral y la ventana tiene que ser hecha de una forma, pues, con una forma redonda sin tener ningún tipo de esquinas ni de ángulos para no pues, producir de alguna forma alguna perforación intraoperatoria, ¿no? Así que una vez hecho nuestro dibujo ideal de la ventana, vamos a realizar la ventana de verdad y nosotros realizamos este proceso con una pieza de mano, con turbina, con fresa de carburo de tungsteno, ¿vale? Con mucha irrigación. Hay otras clases de fresas para realizar estas ventanas o incluso hay instrumentos ultrasónicos como por ejemplo el piezo sursi, aunque nosotros pensamos que esta es la forma más rápida y eficaz de poder realizar una ventana lateral, por lo menos de momento. Así que más o menos cuando haréis vuestra ventana, ¿vale? Os encontraréis con una situación similar a esta, donde os encontráis con un islote de hueso central y todo alrededor, pues la membrana Schneider que se va a transparentar. Este momento es clave y tenemos que ir a retirar la tapa tanto con unas pinzas o con unos elevadores. Aquí, por ejemplo, os he puesto unos elevadores para que son realmente los elevadores que usamos nosotros en nuestro equipo para realizar elevaciones. No hay un protocolo de un orden bien establecido tampoco en la literatura de cómo usarlos, así que veis que bueno, tienen muchísimas angulaciones, son muy diferentes uno del otro y los usaremos pues como mejor nos convenga durante la cirugía, ¿no? Segundín. Vale. Una vez realizada nuestra ventana, veis que con los elevadores vamos a buscar lo que es la zona que
de la membrana que es más cede, ¿no? Donde más nos podemos insinuar. Y en este caso, veis, yo empecé por la parte inferior y empezó un sangrado, bueno, algo importante. Entonces cambié el elevador y me fui más hacia la parte superior, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos más o menos bien despegado y sobre todo localizado lo que es esta parte de aquí, vamos a tener una imagen, ¿vale?, donde se puede apreciar perfectamente lo que es la arteria. Entonces aquí es clave ir siempre tocando hueso, nunca intentar empujar la membrana hacia el interior, ¿vale? Y, digamos, acabar de perfilar todo lo que es la zona. Hasta que os encontraréis con una foto o una imagen así, donde la membrana pues se quedará algo levantada de lo que es el suelo del seno maxilar. Y si os acordáis, pues teníamos un mínimo de espesor de hueso que era entre unos 3 milímetros y medio, 4 milímetros. Entonces nosotros como protocolo en Vericat, cuando tenemos este mínimo de milímetros de hueso, siempre intentamos colocar el implante en el mismo momento de la cirugía, tanto para disminuir citas, pero sobre todo para disminuir la morbilidad a lo que es el paciente, ¿no? Para tener una sola intervención en lugar de dos. Entonces, este se ha llegado el momento en el que vamos a realizar nuestro fresado, ¿vale? Tenéis que tener mucho en cuenta o tenéis que tener muy claro el grosor, el tamaño de vuestro implante. Y en este caso, pues elegí un implante de 3, 6, 10 y medio con un pilar de unitarios de 3 y medio, más o menos. Y si os fijáis, lo que estoy haciendo aquí es todo el rato con una cucharilla o con un elevador para comprobar durante el fresado que, pues que la membrana esté íntegra, intacta y no tenga ningún tipo de perforación, ¿vale? Así que una vez acabado nuestro fresado ideal, vamos a mezclar más bien el hueso autólogo con el hueso heterólogo y vamos a vamos a colocar este injerto en nuestro seno. Lo que hacemos es una colocación desde la zona más palatina pues para que nuestro injerto abarque todo lo que es el seno maxilar, pero también porque al colocarlo más hacia la zona palatina lo que nos suele pasar es que la membrana se apoya en este poquito injerto que hemos colocado, entonces tendremos más facilidad a la hora de colocar y acabar de colocar nuestro injerto hacia la parte vestibular. Acordaros que no tiene que ser muy comprimido, tenemos que tener, para no producir ningún tipo de perforación de la membrana, pero al mismo tiempo no tenemos que tener ningún tipo de laguna ósea. Así que os deberíais de encontrar más o menos en una situación similar a esta imagen. Es fundamental que os recuerde que es importante retirar todas las partes de hueso digamos, que se encuentran en esta zona, porque son las que más inflamación postoperatoria nos podrían dar, ¿vale? Entonces colocamos nuestro implante, como veis es un implantito, el implante colocado más o menos en 1,5 milímetros por vestibular y 1 milímetro intraóseo por palatino. Y esta es la radiografía una vez que hemos rehabilitado nuestro implante. Así que veis en concreto un caso que podría parecer al principio muy fácil, muy simple, y el típico caso en que podríais decir, bueno, me voy a lanzar, es un caso fácil, tengo buen hueso y voy a intentar hacer una elevación de seno. Pero entonces, aquí os digo es que tenéis que tener muy claro todas las complicaciones que os podríais encontrar y sobre todo cómo solucionarlas, ¿no? Y de hecho, a raíz de esto os he puesto aquí un poquito las complicaciones que podemos tener tanto a nivel intraoperatorio como a nivel postoperatorio. De hecho, la primera que os he puesto es la hemorragia, ¿no? Habéis visto que en esta intervención pues tuve algo de hemorragia que, bueno, afortunadamente pude parar simplemente con un poquito de compresión con gasas estériles y con el poder vasoconstrictor, por ejemplo, de la anestesia. Pero bueno, están casos incluso en el que tenemos que usar instrumentos calientes para ir a cauterizar lo que es el sangrado. Más que nada porque la hemorragia lo que nos va a producir, uno, es el problema de ir a cortar este sangrado y dos, es la imposibilidad de ver. Mucho sangrado nos impide ver y distinguir la membrana de la ventana esa. Entonces, os podríais incurrir en lo que es, por ejemplo, una perforación, ¿no? Como en este caso. Hay muchas clases y muchas clasificaciones para lo que son las perforaciones de la membrana sinusal
Yo simplemente aquí os voy a decir que dependiendo de dónde se sitúa la localización de la perforación, vamos a poder realizar la elevación de seno sin ningún problema, o deberemos de colocar alguna membrana reabsorbible, o incluso en otros casos más difíciles aún, podríamos ir a suturar, por ejemplo, la membrana de Schneider, como habéis visto, no sé si os habéis fijado, en la primera foto que era la portada de mi webinar, ¿vale? Entonces, fijaros mucho, es importante lo que os he dicho antes, de tener bien claro lo que es vuestro implante y la colocación de vuestro implante, porque se nos tiene que quedar a un torque, a una estabilidad primaria buena. Más que nada para no producir o no tener algún susto a nivel postoperatorio en las semanas postoperatorias, que es el implante mismo pues se puede caer dentro del seno maxilar y entonces vamos a tener algún problema, una complicación ahí postoperatoria. Y por último, y yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista, creo que es una de las complicaciones intraoperatorias más difíciles de tratar, son los septos, ¿vale? Hay muchas clases de septos y se tratan de muchas formas diferentes. Podríamos dar un webinar incluso solo hablando de septos, ¿no? Así que nada, yo simplemente deciros que en esta foto, bueno, gracias al doctor Raúl Minoves por la foto, lo que se realizó pues fueron dos ventanas completamente separadas en el mismo seno y se realizó pues esta gran cirugía, ¿no? Yo creo que son cirugías siempre bonitas de ver y de hacer sobre todo. Así que al final pues podéis tener como complicaciones postoperatorias. Yo creo que esta es una de las más difíciles, más graves, cuando tenemos, por ejemplo, una infección, cuando tenemos una complicación infecciosa o pues producida por una sinusitis aguda, ¿no? Lo que nos encontraremos es un cuadro clínico del paciente con mucho dolor, muchas molestias, y de hecho lo que tenemos que hacer en estos casos es ir a anestesiar de forma muy suave. Y cuando abriremos el colgajo, lo que haremos es pues retirar o ver toda esta zona de tejido de virutas de hueso encapsuladas por este tejido. Y lo que vamos a hacer es retirar todo el tejido inflamatorio, que lo que hacemos es limpiar, hacer una limpieza importante del seno maxilar, tanto con agua, tanto con suero estéril como con clorhexidina. Y al mismo tiempo, lo que se puede producir, por ejemplo, si durante nuestra elevación de seno no percibimos, por ejemplo, la perforación de esta membrana, lo que se puede producir es un desplazamiento del injerto al interior del seno maxilar. Y bien, en otros casos también podremos tener complicaciones, tanto a largo plazo como a corto plazo, de reabsorción, pues, por ejemplo, del mismo injerto. Perdón. Y bien, aquí os he puesto, bueno, como para que os fijéis, os he puesto 3 artículos, yo creo que son muy interesantes, sobre todo son muy actuales. De hecho, veis que pues, el más antiguo es del 2015. Yo se lo he puesto para que entendáis que incluso con un follow-up de 10 o 20 años, la técnica de elevaciones de senos siempre nos da mucha confianza y mucha seguridad. Y de hecho, cuando veis artículos pues, más recientes, bueno, con un follow-up más corto, veis que el porcentaje de elevaciones de senos pues sube mucho. Así que, para concluir, digamos, lo que os quiero decir es que es una técnica esta de elevación de seno, es una técnica que se realiza desde muchos años, tenemos mucha experiencia con ese tipo de técnica y que sobre todo, bueno, incluso en el 96, en una conferencia en Boston que se dio en la conferencia de senos, del consenso de senos, lo que se realizó pues son líneas guías o pues afirmar que este tipo de técnica era una técnica totalmente segura, predecible. Sin embargo, podíamos tener diferentes alternativas. Se evaluó pues al mismo tiempo la colocación de hueso particulado o hueso autólogo, hueso en bloque, perdón, y pues se vio que el hueso particulado era pues algo mejor, no daba mejores resultados. También se afirmó que era completamente válido colocar injertos
mezclados con hueso autólogo y hueso heterólogo. Y pues y siempre es una técnica que nos da buenos resultados cuando pues realizaremos una buena intervención, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues es una cirugía técnico-sensible, se dice así porque realmente el técnico tiene que tener mucha experiencia. Experiencia tanto para la cirugía como para solucionar los que son complicaciones que por ejemplo, los que acabo de comentar, ¿no? Así que yo lo que os digo es que nosotros lo que realizábamos en la universidad, me acuerdo al principio, para tener la textura o para mirar un poquito cómo podría ser realizar una elevación de seno, lo que hacíamos es realizarlas en cáscara de huevos. Al mismo tiempo, hoy en día vosotros sabéis y tenéis muchísimo un abanico muy amplio de posibilidades, de oportunidades de cómo deformaros, ¿no? Tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y yo creo que, bueno, esto es algo personal. Yo creo que, bueno, tanto la cirugía como muchas cosas, aparte de tener un buen bagaje, digamos, de información, de teoría, tenéis que hacerlo, ¿no? Tenéis que hacerlo vosotros. Hasta que no lo hagáis, pues no os daréis cuenta de cómo es la técnica, de cómo se usan algunos instrumentos. Así que pues lo que os voy a proponer o que os proponemos de Vericat Formación, ¿vale? Es un curso intensivo de elevaciones de senos que realizamos, un segundín, que realizamos pues 2 veces al año en nuestro centro, donde los cursillistas lo que hacen es realizar 2 elevaciones de senos, una en cabeza de cadáver, en una práctica cabeza de cadáver, y otra pues en pacientes aportados de la clínica, ¿no? Así que os dejo con el vídeo. El curso de elevación de seno han consistido en aplicar toda una parte teórica sobre una cabeza de cadáver y en la que hemos podido hacer toda la técnica, y luego ya hemos podido pasar a una parte clínica en la que podíamos ya con pacientes aplicar todo el procedimiento con todas las posibles complicaciones para que en el día a día podamos aplicar estas técnicas en nuestros pacientes. Ha sido un curso muy interesante, me va a permitir enfrentarme a casos más complejos con más seguridad, con un enfoque diferente y con más destrezas. La verdad es que es un curso que te da mucha tranquilidad y te da posibilidad de realizar técnicas más delicadas en tu día a día. Recomendaría Vericat Formación a otros odontólogos, ya que creo que la cirugía de seno es muy importante en el día a día, y aquí te dan unos conceptos teóricos fundamentales y también te dan esa seguridad práctica que te hace falta. Vale, aquí tenemos el vídeo. Un segundín, voy a quitar la pantalla. Aquí. Vamos a ver. Perdón, ¿eh? Lo tengo que cerrar antes para compartir. A ver. Segundín. Aquí lo tengo. Vale, pues nada, os quiero dejar simplemente con esta imagen que, bueno, de alguna forma me daba una idea de libertad, y espero que estéis todos bien y que sobre todo podamos reincorporarnos lo más pronto posible a nuestras vidas, a volver a abrazar a nuestros familiares, incluso personas un poco como yo, ¿no? Que estamos lejos de los que son nuestras familias, ya que tengo familia en Italia. Y nada, un abrazo a todos y seguramente de aquí a poco nos incorporaremos otra vez a la vida normal. ¿Vale? Muchas gracias, doctor Giovanni. A Bueno, vosotros. agradecer a las más de 260 personas que han accedido a la webinar de hoy y trasladarte algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. ¿Vale? Sí. Tenemos una pregunta de la doctora Laura Fonseca, ¿vale? Muy Que, bueno, bien. en parte ha sido respondida a lo largo de la presentación. Nos habla de la membrana Schneider y Sí. el tratamiento de las perforaciones, ¿vale? Nos gustaría saber, bueno, esto lo añado yo, ¿cuál es la frecuencia más o menos de perforaciones que te sueles encontrar en tu práctica clínica privada? Sí. Y normalmente, ¿cómo sueles solucionar este tipo de perforaciones?
Bueno, yo os digo que realmente las perforaciones se puede realizar, las podemos obtener en muchos pacientes, pero sin embargo yo lo que os quiero transmitir es que hay muchísimas evidencias científicas en la que, por ejemplo, uno de los artículos que os he colocado, en la que realizando, no obstante se realice una elevación, una perforación, la elevación de seno nunca va a tener menos, digamos, valor en el futuro, no va a ser, o sea, no, va a ser siempre efectiva de cara de aquí a los 20 años. De hecho, están estudios que comparan, por ejemplo, elevaciones de senos con perforaciones y sin perforaciones. Y el grado de éxito, el porcentaje de fiabilidad es el mismo prácticamente. Así que, bueno, dependiendo un poco de la localización, de lo que os he dicho, de la localización de la perforación, por ejemplo, si se encuentra en una zona más superior, lo que podemos hacer es ir a despegar más lo que es la membrana y sin colocar ningún tipo de membrana reabsorbible podemos solucionar la complicación. En otros casos, como os he dicho, tenemos que ir a colocar, por ejemplo, membranas reabsorbibles, ¿no? Y en otros casos, incluso como lo de la foto del principio, podemos solucionarlas suturando estas membranas con suturas reabsorbibles de 6 ceros, aunque estemos hablando de procesos muy difíciles. Son cosas, son perforaciones. Las perforaciones cuando las tenemos siempre son algo que nos da un poquito de miedo, pero bueno, yo creo que no hay soluciones que nos dan mucha tranquilidad, entonces eso simplemente. No sé si quieres añadir algo tú, Antonino. Sí, bueno, yo me gustaría añadir, porque además el tema de elevación de seno maxilar es un tema que suele levantar mucho la atención de la gente. Una técnica que es la técnica en implantología más documentada en la literatura científica. La complicación más frecuente es la perforación de la membrana de Schneider, sobre todo porque no se puede prever desde el inicio qué tipo de membrana o qué grosor de membrana nos vamos a encontrar. Es muy sensible a la propia técnica, por eso comparto 100% lo que has dicho, Giovanni, en cuanto a la formación y la importancia bueno, de formarse en cursos prácticos, ya que ese bagaje, esa experiencia clínica va a hacer que el procedimiento sea mucho más sencillo, mucho más predecible, ya que, como he dicho, es una técnica muy sensible a la propia técnica, Sí. valga la redundancia. Además, Adelante, adelante. Además, creo que lo que hemos dicho, bueno, lo que os he dicho es que los pasos claves a seguir durante una elevación, como por ejemplo, aunque sea la localización de la ventana o lo que es la realización de la ventana, dependiendo de si hacéis una ventana, por ejemplo, en los bordes de la ventana, dependiendo ya de los bordes, podréis tener más porcentaje o más casos de perforación, por ejemplo. Así que son tantas mínimas cosas que tenemos que tener cuidado para no incurrir en una complicación así. Yo creo que esto más que nada. Yo lo que decía era que, bueno, en la literatura científica aparece reflejado que la frecuencia de la perforación de la membrana llega a ser desde un 25 hasta un 40% de los casos. Es una complicación intraoperatoria bastante frecuente y es muy importante saber manejar ese tipo de complicaciones. Estas complicaciones, tal como has dicho, Giovanni, yo en mi clínica privada las manejo pues desde la que no es necesario hacer nada, aquellas perforaciones de menos de 2 milímetros en el que el propio pliegue de la membrana ya va a suponer el cierre de esa perforación, hasta la colocación de una membrana, la sutura de esta membrana a la pared vestibular con una sutura de 6 ceros. Técnicas muy avanzadas como la técnica de bolsillo de Loma Linda, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que tenemos que conseguir es aislar esta perforación y proteger nuestro injerto para que no se introduzca en el interior del seno y que nos pueda ocasionar una sinusitis yatrogénica posterior a la cirugía que hemos realizado. Exacto. Continuando con las preguntas, Giovanni, me pregunta el doctor Luis Fernando Montero, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar una técnica de elevación de seno maxilar?
Bueno, realmente tenemos las contraindicaciones típicas. Si un paciente no podemos realizar ninguna técnica, por ejemplo, de ninguna cirugía, por ejemplo, como que sea la colocación de implantes, es decir, problemas sistémicos del paciente, pero sobre todo nos tenemos que fijar en lo que son situaciones intrasinusales previas, es decir, lo que os he dicho antes con el TAC, tenéis que ver, por ejemplo, si en el seno maxilar existen, por ejemplo, quistes o, por ejemplo, otras zonas que nos pueden dar la idea de tener que hacer algo antes de la elevación de seno maxilar. Muchas veces nosotros, bueno, Vicente, tú lo puedes, lo puedes decir, ¿cuántas veces encontramos en nuestras clínicas pacientes con senos ocupados hasta arriba, ¿no? O ocupaciones importantes de senos? Entonces, muchas veces, claro, esta técnica tenemos que mirar muy bien todos los detalles. Por ejemplo, están algunos pacientes que simplemente tienen una sinusitis crónica o por resfriado vemos que está el seno medianamente ocupado, y en estos casos nosotros lo que vamos a hacer cuando tenemos una ocupación no completa del seno maxilar, por ejemplo, vamos a dar una combinación entre antibióticos y corticoides. En este caso, por ejemplo, la Actiray-Dezacor que nosotros damos. En otros casos, lo que hacemos en casos en que, por ejemplo, el seno maxilar está totalmente lleno, es ya hacer una interconsulta o enviar al paciente al otorrino para que se produzca un vaciamiento del seno maxilar a nivel mecánico, ¿no? No sé si he contestado la pregunta o... Sí, totalmente, sí. Bueno, yo simplemente incorporar el hecho de que cualquier proceso que se esté generando en el interior del seno tiene que ser previamente tratado antes de la colocación del implante. Bien es cierto que hay ciertos engrosamientos de la membrana que no implican un tratamiento previo. Lo que sí que es muy importante es la colaboración e interconsulta con el otorrino para ver la viabilidad de ese procedimiento y que no pueda existir ninguna complicación posterior al tratamiento de elevación del seno maxilar. Sí. ¿Vale? Nos pregunta la doctora Alicia Bellido que si es contraproducente, una vez quitada la ventana ósea vestibular, usarla como suelo, como techo del injerto que vamos a realizar en el interior del seno maxilar. ¿Qué piensas tú sobre esta posibilidad? Sí, no, es una muy buena pregunta. A ver, muchas veces, bueno, habéis visto, me imagino, los que realizáis elevaciones de senos, en la literatura, bueno, existen varias técnicas. Por ejemplo, muchos compañeros lo que hacen es usar esta ventana, la pared lateral, no tirarla, digamos, sino usarla, triturarla y usarla como, por ejemplo, injerto, autoinjerto. Entonces, nosotros en ningún momento realizamos, no creemos esencial y sobre todo al mezclar lo que os he dicho, el 50% del hueso autólogo con el 50% de hueso bovino, no necesitamos tanta cantidad de hueso, igual como si quisiéramos hacer un injerto totalmente autólogo. Entonces, bueno, nosotros no realizamos en ningún momento ni la reposición de la tapa lateral, ni lo que me pedía la doctora. Realmente nosotros con estas técnicas, yo lo que os he dicho al principio es que os voy a comentar en este máster las que son técnicas o puntos claves que nosotros estamos viendo desde hace más de 20 años de formación o de cirugía, ¿no? en este centro. Así que os vamos a decir un poco, según nosotros, los gold standard de nuestros protocolos y creo que son claves en algunas cosas, sobre todo empezar a hacer las cosas de forma gradual, hacer las cosas despacito. Luego, yo, por ejemplo, hoy os he querido poner el vídeo la ortopando de este paciente, más que nada porque era un caso muy similar y es que os puede pasar en vuestras consultas. No os he puesto ningún caso de membranas, por ejemplo, suturadas, porque, bueno, creo que era más, para la formación era mejor este caso. Y no sé, Vicente, tú qué... Yo, desde luego, yo no soy muy partidario de utilizar esa ventana que extraemos de la parte exterior o de la parte lateral del seno maxilar, utilizarla como techo de nuestra regeneración. No soy muy partidario porque normalmente somos incapaces de hacer una membrana perfectamente esférica sin ningún tipo de aristas. Siempre van a quedar aristas
que van a ser susceptibles de crearnos una perforación que no controlemos en el momento de colocación del injerto particulado. Entonces, yo soy igual que tú, Giovanni, muy práctico a la hora de ejecutar el proceso y yo soy más partidario de evitar estos riesgos, de quitar esta tapa y regenerar directamente. No hay un beneficio extra colocando esta tapa. Es más, yo creo que una posible arista nos podría provocar una perforación secundaria no controlada en la propia membrana. Me dice el doctor Luis Fernando Montero que no le ha quedado claro si la colocación del implante inmediato a la elevación se realiza antes o después de colocar el implante de hueso particulado, que si lo podrías explicar un poquito. Sí. A ver, lo que nosotros realizamos es antes el despegamiento de la membrana. Una vez que tenemos nuestra membrana totalmente despegada, lo que hacemos es realizar el fresado. ¿Eso por qué se realiza digamos, en este orden? Imaginaros si hacemos nuestra elevación, colocamos nuestro injerto y tenemos que realizar pues, el fresado. Obviamente con todo lo que es la irrigación se nos iría todo nuestro injerto. Entonces, por esta razón os he dicho que es importante que tengáis el implante bien y sobre todo es fundamental que tenéis mucha destreza a la hora de colocar este implante porque necesitáis una estabilidad primaria importante al final. Y si nosotros colocamos en nuestro injerto, ya hemos hecho previamente nuestro fresado, pero por ejemplo nos quedamos cortos, digamos a nivel de fresado, es decir, necesitamos fresar más, ¿cómo se haría? En este caso, pues nosotros, de vez en cuando, pues me ha pasado y lo que he hecho ha sido realizar un fresado biológico a súper bajitas revoluciones, sin agua, para no, digamos, llevarme todo lo que es el contenido bueno, todo el injerto realmente. Así que, fijaros siempre, antes se realiza el despegamiento, luego se realiza el fresado del implante, sucesivamente la colocación del injerto y por último la colocación del implante. Incluso porque cuando vamos a colocar nuestro injerto y luego colocaremos nuestro implante, algo de nuestro injerto sobresaldrá. Entonces tendremos que acabar de rellenarlo o acabar de eliminar todos los restos que no nos sirven realmente, ¿no? No sé si... Muy bien. Aprovechando esta contestación, Giovanni, Sí. Quiero introducir una pregunta de la doctora Giuliana Scavino, que nos pregunta cuál es la altura mínima que consideras necesaria para colocar el implante inmediatamente en el mismo acto quirúrgico, inmediatamente tras la elevación del seno maxilar. Vale, a ver, un mínimo indispensable, yo diría sería un mínimo de 3 milímetros, 3 milímetros y medio así. Dependiendo, claro, de la altura ósea, nosotros siempre os he dicho, intentamos colocar el implante siempre y cuando estamos realizando una elevación de seno. Siempre y cuando se nos permite, obviamente. Si tenemos, por ejemplo, 3 milímetros y medio, yo personalmente, incluso 3 milímetros, yo personalmente sí que colocaría el implante. ¿Vale? Si ya empezamos a tener 2 milímetros y algo, ya sería arriesgar un poquito más. Ya es luego cada uno lo que quiere hacer en sus clínicas, ¿no? Pero bueno, con 3 milímetros y medio no tenemos problemas, en absoluto. Sí, al final lo que es importante en estos casos es tener esta estabilidad primaria del implante que has hablado en la presentación. Tenemos que pensar que, aunque bien es cierto que esta zona posterior es un hueso tipo 4, según la clasificación del ECOMIZAR, lo podríamos categorizar como un hueso tipo 4, realmente el anclaje es un anclaje bicortical, porque lo estamos anclando en la cortical de crestal y en la cortical del suelo del seno maxilar. Y muchas veces encontramos una importante estabilidad de este implante. Si conseguimos una estabilidad primaria, incluso con poquita altura de hueso remanente, podemos colocar el implante con total seguridad, con total tranquilidad. Yo coincido plenamente en lo que dices. Sí. Pregunta a la doctora Miriam Gavara si pone membrana tras colocar el injerto cubriendo la pared vestibular, la parte vestibular. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Más que nada, bueno, hay varias en la literatura, perdón, en la literatura hay varias escuelas, ¿no? Hay varias ideas. Están algunos que piensan que es fundamental colocar lo que es una membrana en la pared lateral del seno y otros que no la colocan. Nosotros, personalmente, yo
no la coloco y nosotros en nuestro equipo no la colocamos, también porque pensar, bueno, creemos que no sea fundamental no usar una membrana si hemos ya, digamos, colocado nuestro injerto y si además nuestro colgajo ha sido realizado de la forma adecuada. Nosotros tenemos prácticamente el colgajo con nuestro periósteo pegadito. Entonces, el periósteo es la mejor membrana para nosotros en estos casos para poder cerrar lo que es la zona de intervención. Otra cosa sería que si tuviésemos, por ejemplo, un caso de un fracaso de una elevación de seno, vamos a limpiar todo el seno maxilar y deberíamos de replantearnos una reentrada. Allí sí que pues yo me plantearía igual colocar una membrana o algo para que, digamos, no se llegue a fusionar lo que es el colgajo vestibular con la membrana de Schneider. Vale, es una pregunta que, bueno, hacen muchos de los asistentes al webinar de hoy, ¿vale? El uso de las membranas, tanto en la parte exterior como en la parte protegiendo la propia membrana de Schneider. Me preguntan, Giovanni... Vamos a organizar otro webinar y vamos a hablar solo de esto, ¿te parece? Muy bien. Hay una pregunta que hace el doctor Víctor Paredes. Es una pregunta, bueno, yo no tengo experiencia en esto, yo te la traslado, ¿vale? Habla sobre el lavado con agua oxigenada para detener la hemorragia, que qué opinión te merece en este caso. Bueno, yo personalmente nunca he realizado, bueno, cauterización con agua oxigenada. Una sola vez, en especial, me acuerdo que estaba realizando una apicectomía en mi clínica en Italia con mi padre y pues lo que hicimos para cauterizar, él me dijo, pues vas a usar la agua oxigenada. Y usamos la agua oxigenada y sí que yo vi todo el tejido, bueno, que digamos paró bastante el sangrado, pero vi que empezaban todos burbujitas, ¿no? Lo típico de cuando colocas el agua oxigenada. Así que, bueno, yo personalmente, no sé, me da un poco cosa de introducir agua oxigenada en el seno con todas las burbujas, no sé, es algo que no estoy acostumbrado a hacer realmente, pero sí que he realizado otros tipos de cirugías, como la que os acabo de decir, donde pues he cauterizado pues con un poquito de agua oxigenada o otras técnicas. Sí, yo la verdad es que por la experiencia en Berica Formación, a no ser que tengamos un problema con la arteria maxilar, realmente una vez despegado el sangrado es mínimo. Realmente se puede hacer un procedimiento fácilmente sin necesidad de tener ningún apoyo extra. Quiero trasladarte una pregunta de la doctora Debra, ¿vale? Es cursillista del máster, a la que aprovecho para saludar, en el que me pregunta, o te pregunta Giovanni, ¿cuál sería la pauta médica en caso de sinusitis aguda que utilizas tú habitualmente? Vale, lo que os he dicho, cuando tenemos, normalmente nosotros vamos a dar Aumentine 750, la típica pauta antibiótica 2 días antes. Si tenemos pues una sinusitis aguda y necesitamos que lo que os he dicho antes, igual, necesitamos que nuestro seno maxilar, digamos, esté más o menos libre para realizar nuestra elevación, lo que hacemos es mezclar, bueno, hacer, digamos, una unión entre Actira, en este caso, que es un antibiótico, Actira 400, y Dezacor, que es un corticoide. Y eso para, pues, 7 o 9 días y nos va a dar, digamos, muchas veces la posibilidad de bajar lo que es esta sinusitis aguda y poder realizar a posteriori una elevación de seno sin ningún tipo de problema. Dime. Me pregunta el doctor Andrea Alessandri que ¿cuánto tiempo esperas después de la elevación de seno maxilar hasta, bueno, bien descubrir el implante y cargarlo o para colocar implantes? En este caso, en concreto, yo esperé unos 4 meses. Yo lo que diría, si no colocamos, después de los 4 meses realicé la comprobación del implante y coloqué, bueno, realizamos la corona, ¿no? Pero normalmente yo creo cuando se tiene que hacer una segunda fase, es decir, ir a destapar lo que es el implante, yo siempre me esperaría entre los 4 meses y medio, como máximo 5 meses. Pero para tener, bueno, ya que le hemos dejado ahí en segunda fase y que, bueno, pensamos que
para dejarlos en segunda fase, por lo menos en nuestro centro, decir que se nos ha quedado un torque bastante bajito, y entonces esperar 30 días más o 30 días menos, y yo creo que es más, tengo más fiabilidad en si espero pues 4 meses y medio en lugar de 4 meses, eso es. Muy bien, me pregunta, bueno, al hilo también de esta contestación, me pregunta el doctor Alberto Ferrari, que en el caso de que la perforación sea muy grande y haya que posponer el tratamiento, ¿cuánto tiempo esperarías para volver a reintervenir a este paciente? Sí. Bueno, saludar tanto al doctor Alberto Ferrari como al doctor Andrea Alessandri, que son mis amigos, aparte de compañeros. Yo realmente lo que haría es esperar. Bueno, si estamos realizando la elevación, se nos perfora mucho la membrana, lo que hacemos es esperar unos 4 o 5 meses, incluso 6, para dejar el tiempo necesario que la membrana pues, se vuelva a formar. Y un pequeño inciso, y bueno, os lo podéis imaginar, creo, que al final cuando si tenemos una perforación, obviamente la segunda reentrada en el seno maxilar será siempre más difícil con respecto a la primera vez, ¿no? Porque será una membrana mucho más fina que se acaba de formar, así que nada, tener, bueno, un poquito más de cuidado aún. Muy bien. Tenemos un asistente de la República Dominicana, ¿vale? Que, bueno, básicamente nos traslada la pregunta que ya nos han hecho anteriormente sobre la perforación de la membrana de Schneider y en qué caso vale la pena posponer el tratamiento y en qué casos es posible el solucionar esta Pues perforación. realmente yo creo que es algo personal, ¿no? Es que cada uno de nosotros, cuando estamos durante la relación de seno y vemos que tenemos una perforación tan grande, que no seamos capaces de poder cerrar al 100% esta perforación y que nuestra elevación de seno no tenga ningún problema postoperatorio, entonces allí es cuando yo creo que deberíamos de pensar de dejar la elevación por más adelante, porque incluso podríamos ir a complicar más la situación. Es decir, cuando ya veis que una ventana, la perforación es tan grande que ni colocando una membrana ni suturando podemos, digamos, recuperar lo que es la integridad de la membrana misma, yo sí que pues, me plantearía, bueno, se le explica al paciente y encima en estas ocasiones el paciente es muy agradecido, dice, bueno, el doctor no ha seguido porque ha visto pues esta complicación, es para que pues vaya mejor hacia el futuro, ¿no? En el futuro. Entonces yo creo que, bueno, básicamente esto. ¿Tú cuando paras una elevación de seno? Bueno, esto te lo da la experiencia. Normalmente cuando tenemos una perforación, para mí lo más importante es poder centrar esta perforación, ser capaz de centrar esta perforación para resolverla posteriormente, bien con una membrana reabsorbible o bien o suturándola o de alguna otra manera, como la técnica de Loma Linda. Si no es posible centrar esta perforación o inclusive cuando intentas separar más la membrana para tenerla más localizada, esta perforación se hace todavía más grande y al final lo que tienes es un desgarro global de la membrana, es conveniente el posponer el tratamiento, es conveniente el optar por esperar que se vuelva a regenerar esa membrana, colocar una membrana, como bien has explicado, en la parte vestibular y volver a reintervenir al paciente, explicarle la situación clínica que nos hemos encontrado y el posponer el tratamiento, mes y medio, 2 meses para volver a reintervenir. ¿Vale? Que es lo que estima la literatura científica, que es lo que tarda la membrana de Schneider en volver a regenerar. Hay una pregunta de una cursillista de este año, de la doctora María Sánchez Lara, que, aunque esto depende mucho, ya puntualizo yo, de la experiencia clínica de cada uno, ¿cuál es el porcentaje de fracasos que nos podemos encontrar en la técnica traumática de elevación de seno maxilar? Pues el porcentaje pero a largo plazo o en el momento, estás diciendo. No, el porcentaje de fracasos inmediatos de la elevación del seno, el poder ocasionar una sinusitis. Yo creo que, bueno, como bien has dicho y como he dicho yo anteriormente, es una cirugía técnico sensible. Es decir, depende mucho del operador. Podemos tener muchas elevaciones sin tener ningún problema y de repente pues que 2 elevaciones nos den problemas, ¿no?
Yo creo que, bueno, el porcentaje de fracaso, hablo de lo que es nuestro grupo en elevaciones de senos, es muy bajito, afortunadamente, porque por eso lo que os he dicho, al tener protocolos bien establecidos, muchas veces nuestra rutina se hace más fácil, ¿no? Y la cirugía pues se convierte en algo más fácil. Pero bueno, no creo. ¿Tú sabes porcentajes de fracasos en elevaciones de senos? Bueno, podemos hablar de las propias que tenemos en el centro de formación, que realmente son muy bajitas, por debajo del 1%. Esto está muy en consonancia a las tasas de éxito descritas en la literatura científica. Es decir, se trata de una técnica muy predecible porque el injerto se va a realizar en una zona que es aséptica, que es la elevación del seno maxilar. Esto ha sido muy controvertido y muy discutido si realmente el seno maxilar era aséptico o no era aséptico. Ya parece que hay un consenso de que sí que se trata de una zona séptica, es una zona con una limitación de espacio y que nos va a asegurar que ese injerto que vamos a realizar va a estar bien estable en una zona séptica, de difícil acceso a las bacterias y por lo tanto aumenta considerablemente la predictibilidad del tratamiento. Y bueno, en nuestra experiencia, ya no hablo de la experiencia clínica personal de cada uno, sino de estudios que hemos realizado en el propio centro de formación, estamos por debajo del 1% de complicaciones, bastante por debajo. Por lo tanto, creemos que es una técnica muy predecible siempre y cuando se realice bajo unas pautas adecuadas. Yo tengo una pregunta mía personal, voy a aprovechar para saber un poco tu opinión, Giovanni, sobre las técnicas de elevación de seno atraumáticas. ¿Por qué prefieres la ventana lateral antes que una elevación de seno atraumática? Bueno, como os he dicho antes, nosotros realizamos este tipo de técnica porque la otra creemos que tiene limitaciones, ¿no? Algunos tipos de limitaciones, como podrían ser los mínimos, por ejemplo, de 4 milímetros o 5 milímetros para poder realizar una técnica traumática. Y también el hecho que muchas veces, Antonio, nos encontramos en sectores posteriores donde tenemos necesidad de injertos grandes, de rehabilitar toda la zona, de poner 2 implantes y pues a nivel protésico 3 piezas, necesitamos implantes grandes con elevaciones importantes y cosa que no nos puede favorecer una técnica cerrada. También, bueno, he visto que ahora mismo, hoy en día, bueno, se están mirando varias técnicas alternativas, como por ejemplo lo del uso de las fresas nuevas de osteodensificación. Aunque yo personalmente no tengo experiencia con este tipo de fresas, pero bueno, son una alternativa aún para favorecer más lo que es el uso de esta técnica. Aunque nosotros, como os acabo de decir, la técnica gold standard para el grupo Vericat en elevaciones de senos es la técnica de ventana lateral por todas las ventajas que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo, Giovanni. Al final es una técnica que nos permite controlar muy bien lo que estamos haciendo. Es una técnica que bajo nuestras manos tenemos una tasa de éxito muy importante y que muchas veces el hecho de utilizar una técnica traumática es por el miedo a abordarlo lateralmente o por la inexperiencia a abordarlo lateralmente. Sin embargo, yo a título personal pienso que el no poder controlar bien dónde estamos ubicando ese hueso y el grado de ganancia de hueso que estamos teniendo con esa técnica hace que, bueno, cree demasiadas dudas a la hora de realizar un tratamiento de elevación de seno, que a lo mejor podemos estar impactando ese hueso dentro del seno maxilar y ocasionando una lesión mucho más importante. Y además hay otra cosa que es muy significativa y es que cuando haces una técnica traumática, si tenemos una complicación, inevitablemente para resolverla en muchos casos vamos a tener que hacer una técnica traumática, hacer una ventana lateral. Muchas veces explicarle esto al paciente de que ha tenido una complicación y que vamos a tener que abrir todo lo que no habíamos abierto anteriormente, a veces es difícil de... Es más difícil de explicar, sí. Como última cosa, yo, bueno, pocas veces he asistido a elevaciones de senos atraumáticas con osteotomos, pero bueno, personalmente no me gustaría encontrarme en el lugar del paciente, porque realmente lo que es el uso de osteotomos muchas veces con estos golpes,
Claro, el paciente, pensar el paciente cómo se encuentra, ¿no? Ya tiene miedo y encima nosotros con los osteotomos dando golpes, no sé. Yo prefiero la otra técnica, Antonino, sin duda. Muy bien. Bueno, oye, son muchas es un tema que realmente levanta mucha Sí, expectativa, mucha atención por parte. Hay muchas preguntas, muchas que se repiten entre ellas. Bueno, trasladarte la felicitación del doctor Jorge Colunga, que encima nos envió un post diciendo que está muy agradecido porque fuiste el primero que le tutorizó su primera elevación de seno sí, me y que acuerdo. a partir de entonces se ha sentido muy a gusto Muy bien. Estoy muy bueno, contento, doctor? que lo pone en práctica y que está, bueno, que se encuentra muy a gusto con esta Muy bien, técnica. muy bien. Entonces, bueno, te traslado las felicitaciones. Bueno, yo agradecerte, Giovanni, esta presentación, tu implicación en estas sesiones de webinar y, bueno, agradecer a toda la audiencia, a todos los asistentes, bueno, yo creo que es muy importante, como ha dicho Giovanni, el seguir formándose. Yo sé que en estos momentos es complicado y que muchos de nosotros tiramos de webinars para intentar al menos aprender una cosa, como decía el doctor Bericat, y ya con eso darlo por bien invertido. Emplazaros a todos nuevamente al día 28 a la webinar que en este caso impartiré yo personalmente y que hablaremos sobre los 10 mandamientos del implante inmediato post-extracción asociado a la carga inmediata. Y creo que será una webinar muy interesante, ya que vamos a establecer cuáles son las claves para obtener unos resultados óptimos y evitar esas recesiones tan incómodas, sobre todo en el sector estético anterior, cuando colocamos estos implantes en esta zona. Sin nada más, agradecerte a ti, Giovanni, la A presentación, agradecer vosotros. a todos vosotros vuestra atención y os emplazo al Y día 28, martes, para la vale. presentación de implantes inmediatos. Gracias a todo el grupo Bericat, a todos. Un Hasta saludo. luego.